Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos leyendas Pokémon Arceus solo con Pokémon regionales. Por Pokémon regionales me refiero tanto a las formas de Hisui como la de Sneasel o Zoroark, como a las evoluciones nuevas como Weirdir o Ursaluna. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, podremos usar a Pokémon regionales y a sus pre-evoluciones, es decir, que tanto Standler como Ursaring o Scyther pueden ser utilizados también, no podemos superar el límite de nivel, no podemos usar objetos en combate y si dejan KO al protagonista hemos perdido. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura llegando a una nueva región de la forma más normal posible. Aquí conoceremos al profesor Lavender, quien parece un tío simpático pero bastante torpe. Se le escapan los Pokémon, los recuperamos, aunque este pollo se nos resiste un poco, y tras darnos un paseo por el pueblo y ver que la gente nos acepta al momento, ¿verdad? El profe nos deja nuestro aire. Nos acercaremos a este señor al que no le caemos bien por ser de fuera. Señor, eso tiene un nombre y empieza por Ra. Conoceremos también a Kira, la ayudante del profe, y a Selena, nuestra nueva jefa. Nos dejarán dormir en esta casa y a la mañana siguiente iremos a hablar con ellos de nuevo. Selena nos dará una misión para ver si merece la pena que nos quedemos por aquí, y tras esto nos toca elegir inicial. Y dado que Rowlet es el único que ha demostrado carácter, nos quedaremos con él, y lo llamaremos Claude. Conoceremos ahora a Bolus, este tipo tan simpático, y tras un pequeño combate contra su Togepi nos iremos con Kira a la pradera obsidiana. Cumpliremos la misión de capturar un Bidoof, un Starly y un Shinx, y tras volver a la base y decirle a Selena que no somos tan inútiles como ella se cree, nos da ropita nueva. Ya no parezco de fuera, ¿no? Conoceremos ahora al jefazo, Sorbus, quien tras demostrar dominancia tras una T-Pose nos da la bienvenida. Volvemos a la pradera, donde nos pondremos a capturar Pokémon por aquí para llenar la Pokédex y conseguir nuestra primera estrellita. Nos volveremos a la pradera de nuevo. ¡Oh! Nos presentan ahora a Lina, una chica del clan Diamante, y tras dar un par de vueltas por aquí, por fin podremos hacer otra captura para el equipo, este Standler al que llamaremos Marianne. Derrotaremos al Cricketun Alpha, aunque bastante justitos, y tras ver cómo nos juzga ese pony barbudo, nos volvemos a la villa. ¿A que ya no te caigo mal? ¿Ya visto como vosotros? Al día siguiente conoceremos a Damas y Nácara, los líderes de los clanes Diamante y Perla, y tras hablar con ellos y con el jefazo, nos vamos de nuevo a la pradera, donde capturaremos a otro miembro más del equipo, este Scyther al que llamaremos Signats. Nos pegaremos con el Gumi de este niño porque somos un poco bully, y tras aclarar con él que solo queremos ayudar, aparecerá Nácara para contarnos que el Pokémon señorial está de mala hostia, y nos manda de vuelta a la villa para que no toquemos más las narices. Ya en la villa le contamos el drama al profe, quien ha tenido la brillante idea de tirarle comida hasta que se relaje. ¿Suena bien? Sí. De nuevo en la pradera obsidiana, Lina nos tocará tremendo temazo para poder llamar al Weirdir juzgón y montarlo cuando queramos. Evolucionamos a Claude en Dartrix y tras un paseo en Weirdir en el que casi nos matamos, volvemos junto al niño y Nácara, quien quiere pelea. Relajamos a su Glaceon a base de hostias y ahora que ya está todo más chill, nos pegaremos con el Pokémon señorial, Clevor. ¡Cómete esta! Volvemos a la villa para contar todo lo sucedido al jefe y tras darnos la misión por terminada nos vamos a comer. Al día siguiente conoceremos a otro personaje más, Sera, otra chica más del clan Diamante. Nos iremos con ella a hablar con el jefe, quien nos manda una nueva zona para ayudar a una señora. Y con estas nos vamos ahora al Pantanal Carmesí. Aquí pillaremos a este Teddiursa al que llamaremos Rafael, y tras entrenar un poco nos iremos a ver a esta mujer, Genara, quien nos dice que ni nos acerquemos a ella, que no quiere nuestra ayuda. Aparecerá Bolus, que casualmente estaba por aquí, y tras derrotar a su Togepi y Gible con Claude, nos cuenta que hay 3 locas por ahí sueltas. Nos vamos ahora aquí, a esta fogata apagada, y justo aparecen ellas. Tras un poco de charla nos dan el objeto que habían robado, el cual le llevamos a la vieja, y dado que ahora sí le quedamos bien, nos pide que le ayudemos con otra cosilla. Antes de seguir, pillaremos a otros 2 Pokémon más, esta Petilil a la que llamaremos Hilda, y esta Gumi a la que llamaremos Lisitea. Ahora sí, nos vamos de nuevo con la señora, quien llama a este Ursaluna contra el que tendremos que pelear. Nos golpea con cuchillada, nosotros usamos respiro en estilo rápido y hoja mágica, nos contesta con otra cuchillada más, y cambiamos a Marianne, con quien atacamos con asalto barrera, subiendo nuestra defensa de paso. Nos ataca con cuchillada, volvemos a usar asalto barrera, otra cuchillada, y ahora cambiamos a Ignatz, con quien ganamos con un golpe aéreo en estilo fuerte. Le tocamos ahora tremendo temazo con el que nos ganamos la amistad de Ursaluna. Y ahora nos pondremos a excavar. Uy, ¿qué has encontrado? ¡Anda! Mis estadísticas de YouTube.
qué sitio más raro para esconderlas. ¿Y qué dicen? ¿Que la gran mayoría de gente que me ve no está suscrita? Pues esto lo podemos solucionar dándole clic a suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayudaríais un montón. Nos volvemos a la villa para contar lo que hemos hecho, y aquí nos enteraremos de que Sera parece ser una alianta y pues eso, que nos toca buscarla ahora. Por suerte se pegó tremendo atracón de la comida del racista este, así que podemos seguir su olor con Ursaluna. Nos volvemos al pantanal y tras buscar al lomo de nuestro oso la encontramos aquí tirada. Llega también la vieja, Adamas, y al final se aclara que era todo un malentendido. Pasas que cosan. Adamas nos manda una nueva misión, calmar al Pokémon señorial de aquí, así que tras darnos tremendo paseo donde pillamos todo Pokémon que se mueve, llegaremos al punto de encuentro con la Lilligant señorial. No sé qué lleva esta bolsa. Volvemos a la villa, nos dan la misión por completada y tras comernos unas fumicosas de estas con el profe Ikira nos vamos a dormir. A la mañana siguiente volveremos a ver a Sera, quien ahora será la peluquera de la villa, y nos vamos con el jefazo a la playa. Aquí veremos a gente de fuera llegar a la región. Bien, parece que no me tenía que preocupar tanto por parecer de aquí. Nos vamos ahora al despacho de Sorbus, quien nos manda junto a Nácara a una nueva zona. Así que nada, nos vamos a la verdadera playa de Hisui, la Costa Cobalto. Entrenaremos por aquí para evolucionar a Marianne en Wyrdeer, a Rafael en Ursaring y a Hilda en Lilligant. Pasaremos varias noches aquí hasta que finalmente tengamos una noche de luna llena para poder evolucionar a Rafael en Ursaluna. Seguiremos dando vueltas para pillar a otro miembro más, este Growlithe al que llamaremos Lorenz, y ahora sí que sí, seguimos la aventura. Nos vamos a hablar con Nina, esta chica que va acompañada de dos perretes. Nos cuenta el drama de que su anterior Pokémon señorial, un Arcanine, acabó ahogado por rescatar a su hijo y que ahora está sin Pokémon señorial al que custodiar. Amiga. Nos iremos de aquí para no llorar en su cara y visitaremos a otro pavo que vive en la costa, Erio. Nos pide ayuda para capturar a un Dusclops al que pillamos al toque y una vez con él en el equipo nos prepara un poco de cebo. Vamos ahora a la playita, donde tras encontrarnos de nuevo con Nina y ver que hay rollito sabrosongo entre estos dos, Erio toca musicote. Aparece Basculegión, le tiramos el cebo y ahora podremos montarlo para ir sobre el agua. Aparecen las tres locas estas, quienes secuestran a uno de los perretes de Nina, y dado que somos el único de aquí que entrena Pokémon, nos iremos en su búsqueda. No sin antes capturar a un Qwilfish al que llamaremos Leoni. Evolucionamos a Cloden de Decidueye y ahora sí nos vamos a la cima del volcán para pillar a estas tres, quienes nos van a hacer un 3 contra 1 porque sí, porque no tienen vergüenza. La primera nos saca a Bombsnow y nosotros a Lorenz, con quien le quitamos mucha vida con colmillo fuego en estilo fuerte y lo quemamos. Nos pega con canto helado aunque acaba cayendo por la quemadura. La siguiente saca a Toxicroak y nosotros a Lorenz de nuevo. Esquivamos una bomba fango y cambiamos a Marianne. Nos golpea con puya nociva envenenándonos y nosotros usamos asalto barrera en estilo fuerte dejándolo KO de una. Por último nos toca la tercera, quien saca un Raidon y nosotros a Marianne, con quien lo debilitamos de una energibola. Le sigue Gengar, quien usa pulso umbrío debilitándonos de una. Sacamos ahora a Rafael, quien recibe también un pulso umbrío pero con quien lo debilitamos con un terra temblor rápido y otro normal. Aparecen Erio y Nina. El otro perrete se enfada porque secuestraron a su amigo y con las mismas evoluciona, aunque justo... ¡Ea! Doge de oro. Nos retiramos para planear algo con nuestra gente, quienes han preparado unas bolsitas de comida. Y ahora sí que sí, nos enfrentaremos al tercer Pokémon señorial, Arcanine. ¡Cómete tu pienso, perro! Ya una vez hecho todo por aquí, nos toca volver a la villa para dar la misión por terminada. Volvemos a comer en el sitio de este hombre, quien sigue sin hacernos caso, y tras la cena nos vamos a mimir. Al día siguiente nos vamos de nuevo con el jefazo, quien está acompañado de Adamas. Hablamos un ratete y justo aparece este pavo de aquí, Cameri. Nos cuenta un rollo sobre que es el guardián de un Pokémon señorial y que por eso no le llegamos a la suela de los zapatos. Claro. Conocemos ahora a Fero, otro señor que viene de lejos y que ha llegado aquí como nosotros. Un pana, sí señor. Llegamos a la ladera Corona, una zona nueva, donde evolucionaremos a Lorenz en Arcanine. Avanzamos para encontrarnos de nuevo con Fero y al poco con Cameri, quien está enfadado porque hemos venido aquí. Pasaremos de él y nos meteremos en esta cueva, donde iremos de la manita con Fero para atravesarla. Volveremos un segundo a la pradera obsidiana para pillar el mineral negro, con el que evolucionaremos por fin a Ignatz en Clevor. Volvemos a la ladera Corona, donde nos toparemos de nuevo con Cameri, aunque esta vez sí nos toca pelear. Nada que no solucione Rafael con un par de terratemblores. Se va, avanzamos un poquito más y justo aparece Bolus para darnos algo de charla. Estoy empezando a pensar que nos está siguiendo. Capturé a un Basculín fuera de cámara al que llamé Hanneman y tras hacer que pierda mucha vida con ataques como doble filo, lo podemos evolucionar en Basculegión. Avanzamos un poquito y ahora Fero nos contará un rollo de que a veces se acuerda de su tierra y que quiere pegarse con nosotros
nosotros para ver si recuerda algo más. Así que nada, nos toca pelear. Empieza con Machop y nosotros con Haneman. Atacamos con cabezazo zen en estilo rápido, él nos responde con puño bala y con otro cabezazo zen rápido lo debilitamos. Le sigue Tangela, quien falla un paralizador, y nosotros atacamos con otro cabezazo zen y una bola sombra, dejándolo KO. Por último saca Gliscor, con quien nos golpea con bomba fango, ocultándose, pero con un par de envites acuáticos conseguimos ganar. Aparece Snizzler, al que le tocamos tremendo temazo. Y ahora podremos usarlo para escalar paredes. Nos damos un paseo por aquí para capturar a más Pokémon para el equipo. Esta es Sneasel, a la que llamaremos Manuela, y este Voltorb, al que llamaremos Byleth. Tenemos otro combate más contra Cameri, quien nos hace un 3 contra 1 con Skuntank, Zubat y Skorupi, pero con el terratemblor de Rafael y la avalancha de Lorenz conseguimos ganar. Llega Damas, con quien preparamos unas bolsitas de comida, y ahora sí nos pelearemos contra el cuarto Pokémon señorial de Hisui, Electrode. No se me ocurre ninguna frase para ti. Nos volvemos a la villa, damos la misión por terminada, comemos donde el señor esté y a la mañana siguiente nos encontraremos de nuevo con Adamas y Nácara, a los que acompañaremos a ver al jefazo, quien nos mandará a la última zona de la región para enfrentarnos al último Pokémon señorial. Al bajar las escaleras nos toparemos con que un Wurmple está a punto de invadir la base. ¿Sabías que la mayoría de personas viendo mis vídeos? Salimos de aquí, hablamos con este hombre quien no nos hace ni caso, compraremos una garra afilada y con ella evolucionaremos a Manuela en Snizzler. También usaremos una piedra hoja para evolucionar a Byleth en Electrode. Y ahora sí que sí, nos vamos a la tundra alba. Aquí nos daremos un paseillo para capturar a este Bermite, al que llamaremos Seteth, y un poco más adelante nos presentan a otro personaje más, Rauco, quien nos hace un interrogatorio bastante pesado sobre por qué hemos venido aquí. Derrotamos a sus Pokémon con un puño drenaje de Manuela y una bola sombra de Haneman, y ahora conoceremos a esta niña, Wasabi. La perseguiremos por la tundra para que nos ayude, yendo primero aquí y luego aquí. Y antes de seguir nos vamos a ir a entrenar un poco, debilitando este Blissey Alpha varias veces. Evolucionamos a Seteth en Avalugg y ahora sí seguimos. Nos volvemos a la tundra alba, donde capturaremos a este Rufflet, al que llamaremos Gerald. Llegamos a la entrada de este templo, donde Wasabi nos dirá que quiere seguir jugando. Haremos el puzzle de los símbolos de las estatuas y cuando lo alcanzamos de nuevo nos dice que quiere combatir. Saca a Rhyperior, Magmortar y Electivire y nosotros a Rafael. Quitamos mucha vida a su Rhyperior de un puño hielo fuerte, ella nos envenena y nos quita vida con fuerza equina, pero con otro puño hielo conseguimos debilitar a Rhyperior. Aunque con el veneno y el lanzallamas crítico de Magmortar nos debilita. Sacamos ahora a Claude, al que nos paralizan al toque y con quien perdemos mucha vida con lanzallamas. Sacamos ahora a Haneman, con quien casi debilitamos a Electivire de un envite acuático. Nos envenenan y ahora sí lo debilitamos con otro envite en estilo rápido. Por último queda Magmortar, quien nos quita vida con lanzallamas, pero acabamos debilitándolo de otro envite acuático en estilo fuerte. Nos enfrentaremos ahora al Braviary, a quien quitamos mucha vida con un rayo fuerte. Usa respiro y doble filo, bajándonos a muy poca vida, pero con otro rayo lo dejamos KO. Wasabi toca tremendo temazo por nuestra victoria. Y ahora ya podremos montarnos en este pollo para ir volando. ¡Adiós, mundo cruel! Que no, que es bromilla. Pillamos el hielo puro, nos encontramos con este pavo que está haciendo ejercicio aquí y nos vamos volando para verlo ahora hablando con nuestro buen amigo Bolus. Subimos toda la montaña para, ahora sí, enfrentarnos al último Pokémon señorial, Avalugg. ¿Pero qué come un cacho piedra como este? Ya con todos los Pokémon señoriales nos iremos a algún sitio donde llueva para evolucionar a Lisitea, por fin a Gudra. Evolucionaremos también a Geralt en Braviary, volveremos a la tundra para pillar a un Zorua al que llamaremos Seth, y ahora sí que nos pillaremos algo de ropita nueva para celebrar que hemos calmado a todos los Pokémon señoriales. Mirad qué guapos salimos con nuestro club. Nos volveremos a la base para contarles las buenas noticias al jefazo, y tras esto nos toca otra cenita con nuestra peña. Fuerte ronco. Al día siguiente nos encontramos con que el cielo está raro. Nos vamos a hablar con el jefazo y los jefes de los clanes, y aquí nuestro Master Sorbus nos tratará de traidores. Adamas y Nácara nos intentarán defender, pero como este hombre es cabezota como el solo, nos manda fuera de la villa. Así que nada, nos toca dar el paseo de la vergüenza detrás de Selena hasta que nos echan de aquí. Acabamos de nuevo en la pradera obsidiana, donde tras ser tratados como apestados por este niño y por Lina, el bueno de Bolus nos echa una mano y nos lleva a una aldea oculta en mitad de las montañas. ¿Dónde vive esta señora de aquí? Metis. Nos cuenta tremendo textaco sobre las leyendas de la región y como no tenemos nada más en lo que depositar nuestra esperanza, le haremos casito. Aparecen Adamas y Nácara demostrando que este sitio no estaba tan oculto y tras elegir irnos con Adamas de fiesta nos toca visitar los 3 lagos de Hisui, aunque antes evolucionaremos a Sheth en Zoroark. En el lago Veraz nos encontraremos a Mesprit, quien nos dará una pluma tras responder a sus preguntas. En el lago Gudeza nos encontraremos a Uxie, quien nos hará una pregunta de matemáticas que podemos responder
responder porque sabemos contar. Nos dará una garra y con esto nos vamos al siguiente lago, el lago Valor, donde tras tirarle varias bolsitas a Azelf nos dará un diente. Ya con estas 3 cosas nos vamos a esta especie de altar donde los 3 legendarios de los lagos aparecerán para hacer una cadena roja. Nos volvemos a la villa saltándonos el exilio porque sí, porque somos así de chulos. Contaremos la situación a nuestra gente y con ello nos iremos ahora a la ladera Corona, donde el jefazo se ha ido a enfrentarse solo a un legendario. De camino nos encontraremos con él, el racista, quien nos ha estado esperando aquí para encargarse de nosotros. Me vas a matar. Eso te pasa por cambiarte de ropa. Empieza con Miss Magius y nosotros con Hanneman, quien recibe una bola sombra a la que contestamos con 2 en estilo rápido, debilitándolo. Saca ahora Gardevoir, usa paz mental seguido de un psíquico que deja KO a nuestro pescado. Sacamos ahora Lisitea, con quien usamos una cabeza de hierro y una retracción rápidas. Ardizo cura su Pokémon, pero con una cabeza de hierro en estilo fuerte lo debilitamos. Le sigue Sneasler, con quien nos golpea con ataque rápido y a bocajarro. Cambiamos a Gerald, con quien recibimos una garra nociva y lo debilitamos de una ala oral fuerte. Y por último saca Gallade, con quien usa danza espada, pero otra ala oral fuerte es suficiente para debilitarlo. Seguimos subiendo por aquí para volver a ver a los líderes de los clanes y un poco más arriba al jefazo, al que tendremos que enfrentar para que se relaje un poco. Empieza con Braviary y nosotros con Byleth, con quien le atacamos con rayo. Le cura con poción máxima y al turno siguiente usamos 2 rayos en estilo rápido, debilitándolo. Saca ahora Snorlax, con quien nos golpea con Giga Impacto dejándonos KO de una. Sacamos ahora a Manuela, con quien usamos a bocajarro para quitarle mucha vida y ahora cambiamos a Ignatz, con quien lo debilitamos con tijera X. Le sigue Golem, quien con una avalancha nos debilita a nuestro bicho. Sacamos ahora a Lisitea, con quien le debilitamos con hidrobomba y por último saca a Clefable. Usa paz mental, pero ni con esa sobrevive a una cabeza de hierro rápida y a otra normal. El jefazo se arrodilla para pedirnos perdón y tras este bonito momento nos toca subir al templo, donde veremos a Dialga, el legendario del clan Diamante, caer desde una apertura del cielo, listo para darnos pelea. Sacamos a Claude, con quien recibimos una distorsión y contraatacamos con una triple flecha en estilo fuerte, para ahora usar una Ultra Ball con la que lo conseguimos capturar a la primera. Y justo cuando estábamos a punto de irnos felices todos, aparece el legendario del clan Perla, Palkia, para rompernos las ilusiones. Va a seguir peleando quien yo te diga. Nos vamos de aquí para decidir junto al resto qué vamos a hacer y planeamos preparar una Pokéball especial. Nos mandan ahora a esta cueva a recoger un poco de mineral, pero aparecen las 3 locas estas de nuevo. Nos enteramos de que tienen drama con los clanes, pero como a estas alturas nos da bastante igual, tan solo pelearemos con la mayor. Derrotamos a su Raidon con una hoja aguda fuerte de Claude. Su Gengar nos hace bastante daño con una bola sombra y otra en estilo normal. Nos duerme con hipnosis, pero cambiamos ahora a Setheth, quien resiste una hostia y con quien lo debilitamos con un triturar en estilo fuerte. Nos volvemos a la base donde tras entregar todos los objetos al profe, este nos prepara esta Pokéball roja, la Origen Ball. Ahora sí nos volvemos al templo para enfrentarnos con Palkia. Y tras esquivar sus meteoritos y recibir alguna que otra hostia, le lanzamos la Origen Ball, consiguiendo capturarlo con esta y finalmente salvar la región de Hisui. Y así es como nos hemos pasado Leyendas Pokémon Arceus solo usando Pokémon de la región. La verdad es que no me había parado a ver los tipos de los Pokémon de Hisui y he visto que hay algunos que se repiten mucho, como el lucha con Sneasler, Lilligant y Decidueye, o el normal con Ursaluna, Wyrdeer y Zoroark. La verdad es que ha sido divertido. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece muchísimo. Ahora sí, me despido. Hasta luego.